nuestro corazón. Amén. Aleluya. Bien, Dios les bendiga en esta tarde y siempre. Amén. Así es que vamos a la palabra. Yo quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Amén. Aleluya. Vamos a dar lectura a versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor así: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causas de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Amén. Hasta ahí, hasta el 6 nada más. Ahora, el domingo yo les hablaba acerca de ser discípulos. Les hablaba de que Jesús le dijo a los discípulos, a sus discípulos y a la gente. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que tú y yo estamos viviendo en un reino. Fíjense, ¿estamos viviendo en dónde? En un reino. Hemos cambiado de reino. Porque antes de que tú conocieras de Dios, antes de que yo conociera de Dios, vivíamos en un reino. Pero cuando venimos al conocimiento de Dios, ahora cambiamos de reino. Y ahora también tú vives bajo un reino. Entonces, en el reino de Dios, las cosas se hacen de una manera diferente a las que se hacían en el reino de las tinieblas. El asunto está que hay mucha gente que se regresa al reino de las tinieblas. ¿Sabes por qué se regresa? Porque es gente que no le gusta estar bajo autoridad. Está medio bueno esto, ¿eh? Como es gente que no le gusta estar bajo autoridad, entonces no le gusta que le digan algo y se regresa a las cosas del mundo. Cuando leemos el pasaje de Romanos, nos damos cuenta que nosotros tenemos que estar bajo autoridad. Y lo primero que tenemos que saber, lo primero que tenemos que entender es que la autoridad proviene de Dios. ¿De dónde proviene la autoridad? De Dios. Las autoridades que tenemos en nuestro pueblo provienen de Dios. Y posiblemente tú digas, pero es que hicieron trampa, pero es que hicieron... ¿Sabes qué? No te preocupes eso. Las autoridades han sido puestas y establecidas por Dios. Pero vamos a empezar. Todos estamos bajo la autoridad de Dios. Y te voy a decir, sean buenos o sean malos, todos estamos bajo la autoridad. La autoridad es delegada por Dios y Él ha establecido varias esferas de autoridad sobre nuestras vidas. Si tú te rebelas en una de estas esferas de autoridad, te estás rebelando no con la autoridad,
sino te estás rebelando contra Dios. Entonces, ¿cuáles son esas esferas de autoridad? La primera esfera de autoridad se llama familia. Fíjense, la primera esfera de autoridad se llama familia. Si eres hijo, si eres hija, hay una autoridad en la familia. ¿Sabes qué? Dice Efesios capítulo 6, versículo 1. A ver qué dice. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedecéis al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Fíjense, le está diciendo a los hijos, ¿qué tienen que hacer los hijos? Obedecer. No rebelarse, obedecer. ¿Sabes? Si tú deseas, fíjense, si tú deseas llegar a viejito o a viejita, porque algunos lo desean, algunos otros no. Pero si tú deseas llegar a una edad avanzada, no necesitas pedirle a Dios para llegar. Fíjense, no necesitas someterte tanto a otras cosas. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Nada más honrar a tus padres, respetarlos. Hace un tiempo estaba platicando con mi papá, afuera estaban platicando, y él me dijo algunas cosas que él lo veía de esa manera. Y y dice, es que tú no eres igual que tus hermanos. Yo veo que tú tienes. Y tú ya me empezó a decir. Y yo le decía que había roto la maldición. Le digo, yo rompí la maldición de que tú nos heredaste por esto. Ya le empecé a explicar y me dijo, de veras tienes razón. Dice, pero ¿cómo? ¿Por qué tú te preocupas porque yo coma? ¿Por qué te preocupas por eso? Y me empezó a decir algunas cosas. Y yo le dije, es que yo no me preocupo por usted. Cuando yo le dije, es que yo no me preocupo por usted, él se me quedó viendo y dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué? Le dije, es que yo me preocupo porque yo quiero cosechar lo que siembro. ¿Cómo quieres que te traten? Tratan. Y yo le dije, es que yo quiero cosechar lo que yo estoy sembrando. Yo estoy sembrando en usted. Para mí es usted una buena tierra en la que yo voy a sembrar. Lo que yo siembre yo en usted es lo que yo voy a cosechar. Entonces, una de las cosas es que en la familia los padres son autoridad. Y yo te voy a decir, ¿cuántos de los que estamos aquí escogimos el hogar donde íbamos a nacer? Ninguno. ¿Sabes por qué? Porque Dios había establecido que en ese hogar tú nacieras. Dios lo estableció. Ya Dios había dispuesto que en ese hogar tú ibas a nacer, en esa familia tú ibas a nacer. Porque Dios tenía un propósito para tu vida. Y ese propósito que Dios iba a cumplir en tu vida, por eso lo había establecido para que tus papás fueran tus autoridades. Entonces, la primera autoridad está puesta en la primera esfera, es la familia. La segunda autoridad o la segunda esfera de autoridad que Dios ha puesto, dice Romanos 13:1, ¿qué dice? Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay o Dios han sido establecidas. Entonces, la segunda esfera de autoridad son nuestro gobierno que tenemos. ¿Sabes qué? Tenemos posiblemente un gobierno que no quisiera tener otros países. Yo creo que tú quisieras un gobierno como el de El Salvador, pero no lo tenemos. Tenemos un gobierno, si lo hablamos a nivel nacional, que mejor no hablamos. Pero nuestro gobierno en la ciudad son nuestras autoridades.
¿Sabes qué? Tú y yo tenemos que aprender a respetarlas porque han sido puestas y establecidas por Dios. Dios puso, no puso, no dijo, ay, es que tú vas a hacer esto. No. Dice, las autoridades han sido puestas por Dios. Dios estableció que hubiera un presidente, Dios estableció que hubiera un juez, que hubiera autoridades y todo esto. Entonces, el segundo gobierno, dijimos, la segunda esfera de autoridad es el gobierno. La tercera esfera de autoridad está en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. ¿Qué dice? Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Fíjense, esta esfera de autoridad habla de lo espiritual. ¿Qué dice que tenemos que hacer? ¿Obedecer a quién? Fíjense. Cuando hablamos de obedecer a vuestros pastores, se oye bonito el texto. Pero yo le voy a decir, mientras el pastor no le llame la atención a usted, es mi pastor. Pero el día en que el pastor le llama la atención a usted, estaba platicando con un joven y le dije, mira, es necesario que arregles tu vida. Es necesario que dejes de hacer lo que tú haces porque tú vienes al templo, tú tienes que cambiar. Y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Dije, dime, es que usted no es mi pastor y yo no tengo por qué respetarlo. Dije, bueno, ¿cómo es eso? A ver, cuéntame. Dice, no, mi pastor es Jehová de los ejércitos. Él es mi pastor. Usted no es mi pastor. Yo no soy de esta iglesia. Yo vengo a esta iglesia, pero no soy de esta iglesia. Y le dije, bueno, no te preocupes. De hoy en adelante no te vuelvo a comentar nada. Pero me gustaría que no pongas en mal a la iglesia. Porque la gente, ¿dónde te ve que vienes a la iglesia? Y cuando te ve que te estás drogando, y cuando te ve que tú estás haciendo esto, estás haciendo aquello, ¿qué crees que la gente va a pensar? Pero bueno, era la decisión de él y ahorita vamos a ver algunas cosas, fíjense. La iglesia es una esfera de autoridad. Una esfera de autoridad en la que todos tenemos que someternos. Los hijos de Dios nos sometemos a la autoridad que es la iglesia. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un reino y un reino tiene autoridad. Entonces la autoridad del reino es la iglesia. Pero también hay otro tipo de autoridad, otra esfera de autoridad, y está en Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 8. Otra esfera de autoridad. A ver qué dice Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahora miren, hasta ahí. Ahora, esta esfera de autoridad es donde tú trabajas, tus patrones. ¿Sabes qué? Cuando tú trabajas con un patrón, tú tienes que comportarte y trabajar como si lo estuvieras haciendo ¿para quién? ¿Para el hombre o para Dios? ¿De quién te tienes que cuidar?
de Dios, no del hombre. ¿Sabes qué? Hay gente que trabaja y que su comportamiento no es un comportamiento correcto. Entonces, ¿sabes qué? Más adelante vamos a ver algunas cosas que hace que la gente blasfeme de Dios. Yo he dicho esto, por ejemplo, si una persona sale de la iglesia popular, y ustedes saben cuál iglesia es, va a misa, y al saliendo en la puerta, te voy a decir, puede decir malas palabras. Puede hacer cualquier cosa mala. Y te voy a decir, la gente no se da cuenta o no sé. No le dicen o no dicen, míralo, y eso que viene de allá. Mira, o sea, no pasa nada. Pero cuando un creyente sale del templo, o que no salga del templo, anda en la calle, y lo oyen que dice una mala palabra, ¿qué dice la gente? Míralo. Y eso que es cristiano. Y eso que vaya abajo. Y eso que es así. O sea, ¿sabes por qué? Porque tú y yo somos hijos de luz. Y como hijos de luz, ¿sabes qué? En la luz todo lo que tú hagas se va a ver. Entonces, tú eres causante de que se hable mal de Dios o se hable bien de Dios. Entonces, para estas esferas de autoridad, Dios ha puesto algo. ¿Qué cosa ha puesto? Dios ha puesto a los maestros entrenadores. Dios ha puesto a un maestro entrenador para que te enseñe lo bueno y lo que tú tienes que hacer. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. ¿Cómo dice? Hermanos, porque todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones que hago. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué dice? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora yo les pregunto, cada uno de nosotros podremos decirle a alguien que le hablamos de Dios, puedes decirle, sed imitador de mí, como yo soy de Cristo. Dijeran por ahí, algo está mal. Pero fíjense, tú o usted se convierte en un maestro, entrenador, para que otros conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es el momento en que usted le habla del Evangelio a una persona, usted se está convirtiendo en su entrenador. La gente o cristianos se escudan diciendo, mira, de mí no te fijes, fíjate en Cristo. No, yo tengo muchos errores, pero fíjate en Cristo. Pero te voy a decir, no. Pablo dijo, sean imitadores de mí. Yo soy imitador de Cristo, pero tú puedes imitarme a mí. Y es algo que no tan fácil podemos hacer, pero que deberíamos de aprender a hacer. ¿Por qué? Porque sabes que tú y yo vivimos bajo autoridad. Ahora, te voy a decir esto. Si tú y yo, conociendo que la autoridad proviene de Dios, y que las esferas de autoridad están puestas para obedecerlas, si tú y yo decidimos rebelarnos contra la autoridad de Dios, te voy a decir, o contra cualquier autoridad, ya sea la autoridad de la familia, ya sea el gobierno, ya sea la iglesia, ya sean los patrones, te voy a decir, estás rebelándote contra Dios. Hace muchos años vino un grupo caminando de gente
del estado de Veracruz, e iban a la Ciudad de México. Pasaron por aquí. Ese grupo iba peleando ciertas tierras, pero lo sorprendente de todo es que más del 50% de la gente que venía eran creyentes, eran hermanos. Pero venían haciendo cosas que no deberían de hacer como creyentes. Les daba igual rayar una pared, les daba igual escribir cosas. Y entonces, ellos, al estarse rebelando, se estaban rebelando contra una autoridad o con una esfera de autoridad que era el gobierno. ¿Sabes qué? No se estaban rebelando contra el gobierno, se estaban rebelando contra Dios mismo. Entonces, si Dios da la autoridad, ¿por qué nos rebelamos contra ella? Ahora te voy a decir por qué nos rebelamos contra la autoridad de Dios. Primero, porque nuestra naturaleza pecaminosa desea que hagamos nuestra propia voluntad. Fíjense, nuestra condición, nuestra naturaleza, es nuestra naturaleza. ¿Sabes qué? ¿Por qué digo nuestra naturaleza? Adán y Eva fueron creados perfectos, fueron creados y fueron diseñados para estar en un lugar de bendición. Pero ¿qué hizo Adán y Eva? Adán le echó la culpa a Eva y le dijo, es que la mujer que tú me diste, pero ¿sabes qué? La culpa no la tuvo Eva. ¿No dice la palabra que todos tenemos libre albedrío? Tú me puedes invitar a pecar y estás en todo tu derecho, tú puedes invitarme. ¿Pero de quién depende? Depende de mí. Si yo obedezco, si yo hago. Entonces, ¿sabes qué? La condición de uno, nuestra propia condición, nuestra propia naturaleza pecaminosa nos hace que nos rebelemos contra Dios. Porque Dios nos dice, no adulteres. Y yo quiero adulterar. La palabra dice, no robarás. Pero yo veo algo que me gusta y me lo quiero llevar. La palabra de Dios me dice, no levantarás falso testimonio. Ah, pero a mí me reencanta el chisme. Sí, o sea, son cosas, entonces, yo me rebelo contra Dios porque mi propia naturaleza, que es pecaminosa, me hace que me rebele contra mi autoridad. La segunda razón, ¿por qué me rebelo contra Dios? La segunda razón es esta, porque en el pasado, figuras de autoridad nos hirieron, nos dañaron y decepcionaron. Fíjense, les voy a contar algo. Platicando con una persona, yo la invité a las cosas de Dios y le dije, mira, es tiempo que te afirmes en las cosas de Dios. Y me dijo, no, yo voy a la iglesia católica. Le dije, sí, yo sé que vas, pero yo sé que conoces de Dios. Tú conoces de Dios, acércate a las cosas de Dios. Yo te invito, acércate. Mira, Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. ¿Y qué creen ustedes que me dijo? Y me dice, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, pastor? Yo crecí en el Evangelio. Yo tenía 5 años y mis padres iban al templo. 6 años mis padres iban al templo. Pero resulta que en una ocasión mi papá se perdió. Se perdió. Y lo empezamos a buscar. Y empezamos a orar. Y empezamos a ayunar. Yo no sabía yo de ayuno, dice, pero mi mamá y la iglesia ayunaba. Ellos oraban y ayunaban, pidiendo a Dios que diera el paradero de mi papá.
Le dije, ¿y no lo encontraron? Dice, sí, lo más triste es que lo encontramos. Después de un determinado tiempo lo encontramos viviendo con otra familia. Dice, ¿y eso? Le dije, ¿y eso? Hirió tu corazón. ¿Por qué? Porque dijimos, la familia es autoridad. Y si nuestros padres hacen cosas indebidas, conociendo de Dios, ¿cómo queda nuestro corazón? ¿Cómo queda? Quedamos heridos, quedamos decepcionados y pensamos, si estos hicieron eso, pues entonces, ¿cómo será? ¿Cómo serán los demás? Y entonces queda herido nuestro corazón. Quedamos decepcionados de conocer a Dios. Ya yo le decía a esta persona, mira, cierto, tu corazón está herido, tu corazón está fragmentado, pero tu corazón puede sanar, tu corazón puede ser limpio. Es necesario que hagamos algo y que tu vida pueda cambiar. ¿Sabes qué? La gente se aleja de Dios o desobedece la autoridad de Dios porque en el pasado figuras de autoridad nos hirieron, nos dañaron. Por ejemplo, un ejemplo. Son ejemplos que te puedo dar. Por ejemplo, yo compro un viaje de piedra o un viaje de grava y pido que me lo tiren aquí en la calle. Y lo voy a meter. Sé que estorba, lo voy a meter. Pero mis autoridades vienen a verme. Y me llaman la atención y me dicen que no tengo por qué, porque estoy estorbando la calle, porque es un lugar público y que tiene que estar libre. Ok. Yo meto lo que yo compré, lo guardo. Pero mis autoridades también compran material. Y ellos sí pueden comprar 20 viajes de material y pueden tapar toda una calle. ¿Y quién les dice algo a ellos? Y eso decepciona. Porque dices, bueno, si es mi autoridad y me está diciendo esto, ¿cómo es posible que ellos hacen lo que ellos prohíben hacer? Es como cuando en la casa viene, oyes el ruido de una moto, ya sabes que te vienen a cobrar porque debes dinero o porque debes algunas cosas. Y entonces tú le dices a tu niño, a tu niña, ve y dile que no estoy. El niño sale y el niño dice, no está mi mamá, no está mi papá. Pero ¿sabes qué? Ya se le quedó en su cabeza al niño de que sí se puede decir eso. Entonces cuando él dice una mentira y tú vas y lo regañas, ¡hey, chamaco, no digas groserías, no digas mentiras, porque eso no está bien! ¿Qué él dice? Me dicen que no diga, pero las dicen. Y esa es una decepción en la persona, una decepción en el niño que va a afectar y que cuando él sepa de la autoridad de Dios no va a querer obedecerla. Tercer cosa, ¿por qué no obedecemos a Dios? ¿Sabes por qué no obedecemos la autoridad de Dios? Porque no vemos a Dios como Él verdaderamente es. ¿Cómo te imaginas a Dios? ¿Sabes? Para muchos tenemos la imagen del Dios Padre, a un viejito que está sentado en un trono, sí, que está allá en el cielo, y nada más. Pero te voy a decir, no. Tenemos a un Dios vivo, que para Él no hay pasado, no hay presente y no hay futuro. Él es eterno. Por eso es que dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, si tú supieras que Dios es poderoso, si tú supieras que Dios cumple su palabra, si tú supieras que Dios cumple sus promesas, ¿sabes qué? Le obedeceríamos porque sabríamos que Él es grande para con nosotros.
Entonces, una de las cosas es esa. Por ejemplo, esas son circunstancias por qué no obedecemos a Dios. Pero ahora, ¿por qué Dios ha dispuesto esas esferas de autoridad para nuestra vida? Te voy a decir por qué. El propósito de Dios es bendecirnos a través de respetar su autoridad. Dios quiere bendecirte. Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4, ¿qué dice? Sí, Romanos 13, versículos... No hay temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que practica lo malo. Esa autoridad, ya puede ser la autoridad en la familia, la autoridad en tu gobierno, la autoridad en el trabajo, la autoridad en la iglesia. ¿Sabes qué? Han sido puestas y establecidas por Dios para bendecir tu vida. Están para bendecir tu vida. Dice, ¿no quieres tener temor de la autoridad? Pues es lo bueno. Y una de las cosas que yo digo es esto. Por ejemplo, antes de conocer a Dios, cuando yo andaba en la calle y veía que venía una patrulla, me acuerdo que había una patrulla, una rojita, de aquellos, le estoy hablando de 40 años. Una camionetita como Nissan, que parecía perrera. Sí, porque estaba bien cubierta y nada más en una puertita donde empujaban a uno. Cuando yo alcanzaba a ver esa, porque esa era la única patrulla que había, no había otras. Cuando alcanzaba a ver la patrulla, si había otra calle por donde salir corriendo, vámonos. Tenía miedo. Yo siempre dije que yo rompí récord. 38 veces me guardaron en un año. Imagínense cómo estaría mi situación. Pero ahora puede pasar la patrulla, puedo pasar donde están mis autoridades, hasta los saludo. Hola. No hay temor. Entonces dice que ese es el asunto. Las autoridades están puestas, ¿sabes qué? Para beneficio tuyo. No para afectarte. Se estableció para protegernos, para mantenernos a salvo. Para eso se estableció la autoridad. Se estableció para proveer como recursos para la vida. Entonces, ¿sabes qué? La autoridad está puesta y está establecida por Dios para tu propia bendición. Por lo tanto, todo esto se estableció para desarrollar cualidades de vida. Fíjense, toda la autoridad en estas 6 esferas o en las 4 esferas que estamos viendo se estableció para desarrollar con cualidades de vida, que son carácter. Fíjense, cuando tú aprendes a sujetarte a una autoridad, vas a aprender carácter, honestidad, vas a aprender obediencia, confiabilidad, orden, diligencia, fidelidad, reverencia, lealtad, paciencia, perdón, responsabilidad. Y ahora, con todo esto, seremos personas fructíferas en el reino al que pertenecemos. Porque de otra manera no vamos a poder dar fruto. Pero si empezamos a sujetarnos a esas autoridades, vamos a dar fruto al reino al que pertenecemos. Entonces, todo esto nos ayuda a encontrar nuestro propósito y lugar en Dios. Pero vamos a seguirle todavía. Le sigo. La bendición de caminar bajo la autoridad de Dios. ¿Trae bendiciones? Sí trae bendiciones. ¿Sabes qué? Efesios capítulo 1, Efesios 6, versículos
del 1 al 3. Si honro la familia, si honro la autoridad de la familia, dice Efesios 6, del 1 al 3, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. fíjense, eso es el honrar a la familia, honrar a los padres, nos trae bendición y nos trae largura de días. Cuando tú haces eso, de honrar a la familia, honrar la autoridad, dice Colosenses 3:20. A ver, ¿qué dice Colosenses 3:20? Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Fíjense, obedeced a vuestros padres en todo, ¿por qué? Porque esto agrada al Señor. A Dios le gusta que tú honres, que tú respetes, que tú obedezcas a tus padres. Entonces, al Señor le agrada. Otra cosa, evitamos el temor, la condenación y el castigo. ¿Por qué? Dice Romanos capítulo 13, versículo 5. ¿Qué es lo que vamos a evitar? Romanos 13, 5. Por lo cual es necesario estarles sometidos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, nos vamos a evitar, cuando nosotros respetamos la autoridad, evitamos el temor, evitamos la condenación y evitamos el castigo. Tenemos, fíjense, otra de las cosas es que tenemos o mantenemos una buena conciencia. Una buena conciencia. Ahora, Romanos 13, 17, ya lo leímos una vez, pero quiero que lo vuelvan a leer. Romanos 13, 17, ¿qué dice? 13, 17. Hebreos, perdón. No es Romanos, es Hebreos. Sí. Obedecer a vuestros pastores y someteros a ellos, porque ellos vienen por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora fíjense. Yo, como su pastor, voy a entregar cuentas de ustedes. Un día yo tengo que presentarme delante de Dios, porque todos nos vamos a presentar. Y el Señor me va a decir, ¿dónde está? Y me va a dar el nombre. Y yo voy a entregar cuentas. ¿Sabían ustedes que Jesús entregó cuentas de sus discípulos? ¿Sí lo sabían? Dice en Juan capítulo 17, es un pasaje que ustedes pueden leer en su casa, es la oración de Jesús y está diciendo, Señor, los que tú me diste, aquí están. El único que no está, ¿quién era el único que no estaba? Dice, el único que no está es el hijo de perdición. Pero todos los demás aquí están. Y un día todos nosotros como líderes también de mí van a entregar cuentas. Entonces vamos a estar en un lugar donde tenemos que entregar cuentas. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que tenemos que ver es que el informe acerca de nosotros sea bueno. Que cuando digan, ¿dónde está Celestino? Que ellos puedan decir, que el pastor pueda decir, porque un día mi pastor va a entregar cuentas y puede decir, aquí está.
Pero ¿qué tal si le preguntan, ¿dónde está Celestino? Ay, papá, si supieras cómo era. Él era esto, él era el otro, él era allá, él era así, él... Un mal informe. Pero ¿sabes qué? Debemos de tener un buen informe acerca de nosotros, porque eso es bueno. Ahora, 1 Timoteo 6:1. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo como esclavos tengan a sus propios amos por dignos de todo honor, para que no sea trasladado el nombre de Dios a los. Fíjense, ¿para que no sea qué? En otra versión dice, y la palabra. Pero ahora miren, si yo tengo un trabajo y hago cosas indebidas en el trabajo, siendo yo cristiano, ¿es o no es blasfemado el nombre de Dios? Sí. Por eso dice ahí, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces yo tengo que comportarme como un verdadero hijo de Dios. Entonces, si yo me comporto como un verdadero hijo de Dios, entonces no habrá blasfemia contra Dios y su palabra. Entonces, tú y yo podemos caminar bajo su protección, bajo su guía, bajo su cuidado. Fíjense, Proverbios capítulo 6, ya voy a terminar. Proverbios capítulo 6, versículos 20 al 22. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no rechaces la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalo a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas, velarán por ti, hablarán contigo cuando despiertes. Fíjense nada más, que nosotros tenemos que guardar el mandamiento. Ahora, dice que ellos nos guiarán cuando andemos, nos guardarán cuando duermamos y hablarán con nosotros cuando estemos despiertos. O sea, los mandamientos de Dios tenemos que guardarlos. La autoridad de Dios tenemos que respetarla. Y entonces seremos guardados y bendecidos. Amén. Último texto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Tengo más textos, pero ahí le vamos a parar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Sométase a toda autoridad. Si nos sometemos a las autoridades, ¿sabes qué? Seremos verdaderamente discípulos del Señor. ¿Somos discípulos del Señor? Nos sometemos a las autoridades porque han sido puestas y establecidas por Dios para nuestro beneficio. Entonces, cuando nosotros aprendemos a respetar y honrar nuestras autoridades, seremos prósperos, seremos bendecidos, porque Dios estará con nosotros. Amén. Así es que yo te invito en esta tarde a que nos pongamos de pie y le pidamos a Dios que nos ayude, que nos guarde y que nos fortalezca para poder aprender a respetar y obedecer a nuestras autoridades. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tus bendiciones. Señor, hemos aprendido, Señor, que la autoridad viene de ti.
Y que esa autoridad, Señor, si nosotros la respetamos, si nosotros obedecemos, Señor, vendrá bendición sobre nuestras vidas. Testificaremos que somos tus hijos. Testificaremos que somos tus discípulos y que tú nos darás vida en todo momento en el nombre de Jesús.